Buenas, somos un grupo de estudiantes de la Universidad Uniclaretiana del cuarto semestre de Trabajo Social. Nuestro grupo está integrado por María del Rosario Fragoso, Liz Lady Bolaño, Sandri Bolaño, Eva Sandri Machado, Jessica Paola Ortiz. El amor no tiene etiqueta, solo corazones valientes. Buenas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo Gracias estás? por acompañarnos en ¿Cómo este vas? espacio. ¿Cómo han pasado, muchachas? bienvenidos. Hola, preciosa, ¿cómo vas? Muy bien. Buenas tardes, princesa. Buenas tardes, ¿cómo vas? Bien. Hola, princesa. Hola. ¿Cómo están ustedes? Gracias. Gracias por invitarme, gracias, muy amable. Gracias, ¿cómo están? ¿Cómo me las ha ido? Bueno, Fradi, de antemano y en nombre del grupo te doy gracias por sacar un minuto de tu tiempo, que sé que eres una persona muy ocupada, y también para escucharte a ti sobre el tema escogido nosotros, que escogimos la comunidad LGTBI+. Ok, gracias. Entonces tú tienes una perspectiva muy amplia que nos vamos a enriquecer nosotras y nos vamos a llevar un buen conocimiento. Lo que se va a hacer, gracias. Bueno, Fradi, el tema principal de nosotros es la ética y liberación, una apuesta por los procesos. Partiendo de este tema, te tengo unas preguntas. Claro. ¿Cuáles han sido los mayores desafíos o barreras que has enfrentado y cómo lo has superado? Wow. Bueno, esta es una pregunta muy interesante e importante. Sin duda alguna, uno de los mayores desafíos a los que me ha tocado enfrentar y me ha tocado vivir a lo largo de la vida hoy ha sido sin duda la xenofobia, el racismo, la migración socioeconómica, porque sin duda alguna en ello se ha encontrado el ataque continuo, el señalamiento de la sociedad que contribuye a sentirnos encapsulados, a sentirnos encerrados, a sentirnos un poco menos visibles o posiblemente menos productivos que las demás personas. A pesar de que estamos en el siglo XXI, todavía se siguen viendo esos patrones de crianza que quieren ver a las personas como menos, y eso hoy tenemos que entender lo que es normal, que no nos obligan a hacerlo así, yo escojo ser así. Y entendiendo algo muy importante, la sociedad hoy debe empezar a conocer un poco el tema de la orientación y sexualidad de las personas. Los seres humanos, independientemente que seamos hombres o seamos mujeres por sexo, es algo biológico, ¿sí? O sea, la preferencia, la orientación es algo biológico y genético, que viene con nosotros en nuestra propia esencia. No es algo que por conducta, que por trastorno, que por ese tipo de situaciones que hoy tratan algunas profesionales de la salud o algunas personas de decir que es el comportamiento o la desviación o la inclinación de un individuo. Eso no tiene nada que ver con eso. Es algo que biológicamente es genético y que tenemos que afrontarlo con la mayor serenidad y sobre todo la responsabilidad. Totalmente. Bueno, Fradi, yo te tengo una pregunta, la cual va más como, ¿de qué manera crees tú que tu identidad ha influido en tu crecimiento personal con relación a los demás? Bueno, puedo decir desde mi experiencia que autoconocerme a mí mismo ha llevado hoy de alguna manera significativamente a ser productivo digamos, en la sociedad en la que me construyo y en la que me desarrollo. Porque puedo aportar y he venido aportando de mis capacidades físicas, intelectuales, ¿verdad? En ese bienestar relativamente no solo la sociedad debe recibir de mí, de las personas que como yo tienen una orientación o una sexualidad definida hacia el gusto por otros hombres o hacia de las mujeres hacia otras mujeres, sino que de alguna manera yo al reconocerme me estoy aceptando de alguna manera como soy, ¿sí? Y me acepto con la responsabilidad de también ser respetuoso con la sociedad y el entorno en el que coexisto de alguna manera. Eso está muy bien, Freddy, porque hoy en día, como lo decía mi compañera, que en pleno siglo XXI que estamos, se ve mucho el señalamiento, el desprecio hacia estas personas que hacen parte de esta comunidad. Gracias a todas esas problemáticas, se ve mucho los adolescentes que están empezando a conocerse, a explorarse, a saber cuál es su identidad realmente, no logran o no llegan a concluir como tal su sexualidad porque se enfrentan a todos estos desafíos que la sociedad, que nosotros los exponemos.
Entonces es muy bueno saber que una persona con experiencias como tú les brinde a ellos o les haga saber de que no tienen que sentirse mal. Bueno, puedo decirte con toda responsabilidad y gracias a ustedes por haberme invitado y gracias por este espacio de alguna manera, porque es significativo aprender entre todos. La sexualidad no es algo que yo pueda determinar de alguna manera por mi experiencia. Mi sexualidad de experiencia es propia, mía, autónoma. Y de igual manera la sexualidad en experiencia, en conocimiento de cada individuo en la faz de la tierra es propia y autónoma. ¿Qué quiere decir esto? Que debe ser respetada la decisión de sexualidad y en el descubrir de esa sexualidad de cada ser humano en la tierra. Entendemos y conocemos que hoy la sociedad tiene unos lineamientos y unos estándares para decirle al mundo cómo debe cada ser humano de comportarse dentro de este círculo que llamamos sociedad. Pero eso es lo que confronta o lleva a los choques de lo que ya tú acabas de mencionar, el bullying, el señalamiento, los prejuicios, porque precisamente no somos capaces en esa, entre comillas, heterosexualidad que existe entre hombres y mujeres, de poder al final de conocerse con real determinación cuáles son sus afectos y la sexualidad con la que ellos internamente tienen y vienen descubriendo y vienen de alguna manera teniendo un conjunto de luchas, ¿verdad? Hoy entendemos y muchas veces podemos analizar que en esas parejas heterosexuales, ¿verdad? Tienen algunas dificultades para comunicación, para realizarse como individuo productivo dentro de una sociedad. Entonces hoy yo podría de alguna manera muy sensata y muy respetuosa decirle a los papás y a las mamás, a las personas adultas que están bajo la responsabilidad de un menor, ¿verdad? Que está tratando de poder encajar de alguna manera en ese lineamiento establecido de normativos de la sociedad. Él está tratando de poder encajar, pero se encuentra con que hay unos estándares que él no puede cumplir, porque tiene otra, digamos, otra línea, otro camino, y que ese camino no es el que la sociedad le gustaría. Entonces, yo considero que aquí todos tenemos que aprender. Así es. Bueno, Freddy, yo quiero hacerte esta pregunta y es la siguiente. ¿Cómo crees que la comunidad puede trabajar unida para fortalecer su identidad y promover un bienestar colectivo? Wow, esa es una de las preguntas que relativamente hoy como miembro de la población LGTBI lirense de este municipio hemos venido y queremos seguir impulsando. Y sin duda alguna, mientras la entidad territorial a nosotros nos corte o nos cercene de alguna manera o nos irrumpa de alguna manera, los espacios de participación no se podrían de alguna manera ver realizado nuestro sueño. Es decir, aquí todos de alguna manera aportamos. ¿Quiénes aportan? Aportan las distintas poblaciones. Aporta el discapacitado, aporta la niñez, aporta el adolescente, aporta el adulto mayor, aporta la población afro, aporta la población LGTBI con orientación sexual diversa y aportan todos desde sus capacidades físicas e intelectuales y profesionales. Porque solo así podemos construir territorio, solo así podemos construir de alguna manera un desarrollo económico, estable, próspero para todos nosotros. Entonces, creería yo que aquí lo que tenemos es que enlazar las manos y dejar un poco los prejuicios de la orientación sexual, porque a mí no me define que pueda ser productivo para esta sociedad solo porque mi orientación sexual sea que hoy sea mi inclinación hacia un hombre. Yo no podría ser menos productivo que una mujer que tenga como compañero a un hombre y que tiene una relación estable y ellos trabajan, por decir, en una escuela como docente y yo también trabajo. Entonces, ¿yo soy menos productivo porque soy homosexual? No, yo puedo ser totalmente productivo, puedo ser un excelente docente, impartir cátedra del respeto desde la, digamos, rigurosidad como docente, pero respetando los lineamientos normativos sin excederme de mi orientación sexual e ingerir en que otros niños se comporten como yo quiero. Tienen que ser respetuosos de eso, siempre respetuosos de la sexualidad de cada uno y sobre todo del entorno en que todos tenemos que aportar como sociedad. Bueno, Freddy, yo quisiera hacerte esta pregunta. ¿Qué mensaje o consejo te gustaría compartir con las otras personas que están empezando a explorar la identidad dentro de la comunidad LGTBIQ+? Bueno, como te decía ahorita, parte del respeto, de ser consciente de que mi sexualidad no puede inferir en la toma de decisiones de otras personas.
y sobre todo cuando estamos hablando de menores de edad. Hoy es importante entender que debemos proteger la integridad de un menor de edad. Y con ello, ¿qué puedo decirle a aquellos chicos, aquellas chicas que están de alguna manera en esa lucha interna, en esa pelea interna emocional, porque su papá, porque su mamá, porque la sociedad lo señala, el prejuicio de su orientación sexual, la diversidad de sus emociones, sobre todo de ese género al que ellos quieren de alguna manera manifestarlo públicamente? ¿Qué les puedo decir? Que desde mi experiencia, hablar con toda honestidad y sinceridad con la familia. Sabemos que no les va a gustar, sabemos que eso los va a incomodar, sabemos de alguna manera que esto va a caer todo ese telón bonito de que me tenían en un pedestal como el hijo perfecto, como la hija perfecta, pero es hora que aquí yo empiece a ser productivo, yo empiece a ser feliz sin tener que estar deteriorando la vida de otro. Yo no puedo construir mi vida bajo tus prejuicios y los prejuicios de mi papá o mi mamá. Entonces, cuando la sociedad, los papás y las mamás entiendan que sus hijos son capaces de aportar el desarrollo de este país, pero respetando la autonomía y decisión de su sexualidad, sin que estos infieran en alguna manera, de manera controversial en la vida de otros, perfecto. Que ellos decidan qué sexualidad tienen, oriéntenlos, guíenlos para que se puedan educar todos al mismo tiempo. Y esto existe no solamente en la sexualidad o en el tema de orientación. Y también es cierto, hay algo que siempre me ha marcado y me ha llamado mucho la atención, y fue cuando tuve la experiencia hace 18 años en el tema de las enfermedades. Mi padre falleció de CA broncogénico, es decir, cáncer de pulmón, ¿verdad? Y cuando entendía eso, o cuando viví esa situación, hoy pude de alguna manera asimilarlo con lo que estamos tocando aquí, este tema, y es el tema de la orientación sexual de la población LGTBI y de las personas, ¿verdad? Cuando hablamos de cáncer, decimos una enfermedad atroz, que toca aquí, que hay que hacer quimio, que devasta, que degenera, que acaba una persona. Pero cuando decimos fulano o sutano tiene VIH, entonces es un tema social. Sin embargo, porque también hay algo que nos permite mantenernos, y es el poco conocimiento. No diría que la ignorancia, el desconocimiento de la información, entendiendo que el SIDA o el VIH son dos temas asociados. Uno es el inicio del proceso, el otro es el proceso avanzado en el descuido del primero. Es decir, un paciente con VIH que se descuide en su tratamiento conllevará a desarrollar algo que se llame SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Cuando hablamos de una persona que tiene cáncer, lo hacemos que, pues mira, ¿qué se puede hacer por él? Tratamiento. Cuando esta enfermedad es más letal y tiene pocas posibilidades de una vida alentadora. Entonces, en ese contexto de esa experiencia, pongo con este tema de la sexualidad. Cuando todos aprendamos a conocer un poco más de la sexualidad, de la orientación, pues todos mejoraremos como sociedad y como país. Muchas gracias. Fradi, escuchando todo tu proceso y pues descubriendo todos los desafíos, todo el rechazo que tuviste que pasar, me surge esta pregunta. ¿En algún momento llegaste a sentir arrepentimiento de presentar a la comunidad pues tu identidad? Bueno, pues como todos tenemos miedo de alguna manera como seres humanos, tenemos miedo a cualquier situación. Es importante que podamos aquí frente a estas cámaras, que de alguna manera vuelvo a destacar, gracias por la invitación, gracias por este espacio, es sin duda alguna que las personas cuando estamos en estos temas sí sentimos miedo, porque sabemos que tenemos que, digamos, encajar en unos lineamientos estandarizados en la sociedad. Y como no encajamos porque nuestro perfil es distinto, porque nuestra vocación es muy desafiante, porque nuestros pensamientos van en contra de cualquier uno de estos estándares ya dados a nivel mundial, pues de alguna manera, eso de alguna manera nos hace dentro de nuestro ser, de nuestro corazón y pensamiento, siempre como en algún momento, ¿será que yo tomé la mala decisión? ¿Será que yo hice esto? ¿Será que yo debía haberme quedado callado? ¿Será que yo debía haber no dicho que no y haber tomado el rumbo normal que todo el mundo toma, haberme enamorado de una chica, haberme casado y haber luego tenido un hijo? ¿Será que eso pudo haber sido? ¿O será que yo tomé la decisión más sabia de decirle a mi mamá y a mi papá que simplemente hoy me aceptaba tal como soy, que mi sexualidad es distinta a la de ellos y que no le hago daño a nadie? Y que si yo por el contrario hubiese tomado la decisión de tomar
la postura de enamorarme de una chica y con ella luego concluir en una familia, que hoy pude haber tenido 2 o 3 hijos, ¿será que eso no es violencia? ¿Será que eso no es causar más daño? Yo haber engañado a una chica cuando mi sexualidad por dentro cada vez que estoy con ella o estoy al lado de ella es pensar en un chico. Entonces aquí creo que el miedo lo tenemos todos, pero arrepentirme, pues creo que la mejor decisión que tomé en mi vida ha sido decirle al mundo y dejar los señalamientos y lo que haría en la telenovela aquella famosa de Betty la Fea, el doctor Olarte con el hociqueo. O sea, es la mejor decisión que he tomado. Entonces, pues en esta perspectiva, ¿crees o puedes contarnos de pronto qué beneficio has conseguido a través de esto? Bueno, beneficio como tal, primero entenderme y conocerme como persona en mi sexualidad, en mi orientación, en mis gustos y mis preferencias. Eso ha sido de alguna manera el beneficio y el mayor beneplácito para mí. Cuando era niño, cuando era joven, no tenía tanto conocimiento, porque te digo, la información va hasta los prejuicios que había, en las épocas eran distintas, pues la documentación era de alguna manera muy distinta a lo que soy. Pero entonces ya entendiendo hoy que una persona adulta, que ha pasado todos unos procesos, ¿verdad? De autoconocerme y de autoevaluar a la sociedad, puedo decir que de alguna manera yo estoy feliz. Estoy feliz. ¿Por qué estoy feliz? Relativamente aporto sin dañar a nadie, sin hacerle daño a ningún otro ser humano. Por el contrario, he aprendido de mi propia experiencia que cuando veo la debilidad de otro ser humano, ya sea, no solo sea de mi población, sino un heterosexual normal, que lo veo en riesgo, estoy en la obligación de extenderle mi mano para ayudarlo. Muchísimas gracias, Fradi, por habernos brindado este espacio. La verdad, pues es muy enriquecedor saber y conocer de estos temas. De antemano, muchas gracias. No, hombre, gracias a ustedes, chicas, muy amables. Pues de alguna manera, pues satisfecho por este espacio. Muchas gracias. Hombre, chicas.